Pon tu mano en tu corazón, oramos juntos, repite después de mí así, di esto: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien. Seguimos en esta serie que tiene como título Consumado es. En la primera temporada de la serie estuvimos hablando acerca del propósito, ¿sí? Descubriendo el propósito, cómo cumplir el propósito, entre otros temas. La segunda etapa de esta serie estuvimos hablando acerca de la salvación, la verdadera salvación, salvados de la salvación, el camino de la salvación. Y esta etapa final de la serie, quiero hablar un poco acerca del evangelio, ¿sí? Creo que son tres palabras muy importantes dentro de el cristianismo, ¿no? El propósito, la salvación y el evangelio. Vamos a estar más adelante viendo qué significa evangelio, por qué los 4 primeros libros del Nuevo Testamento se llaman evangelios y sus escritores se les dice evangelistas, entre otras cosas. Pero la sesión de hoy tiene como título el evangelio de la prosperidad. ¡Kabum! Creo que, bueno, yo no soy muy peleonero, de hecho nunca fui peleonero. No sé si a ti te gustan los problemas. A mí no me gustan, ¿verdad? No entiendo a esas personas que se aburren de la vida y cuando se aburren empiezan a crear caos, ¿sí? O sea, las esposas aburridas dicen: me voy a ir a pelear con mi marido, ¿eh? A ver qué onda. Y tengo personas conocidas que cuando se aburren en su vida lo que hacen es crear su propio caos, ¿sí? Yo no soy de esos, ¿ok? Pero predicar la verdad pues a veces sí trae problemas, ¿no? Entonces, con el título y con la sesión de hoy vamos a meternos un poquito en problemas, ¿verdad? Pero van a ser buenos problemas, ¿sale? Buenos problemas. Creo que el evangelio de la prosperidad se ha mal interpretado. El falso evangelio de la prosperidad es aquel que te promete que a través de Cristo ya no vas a tener problemas, ¿sí? Encuentra a Cristo y todo se va a solucionar en tu vida. Ese es un falso evangelio de la prosperidad, porque hay gente que acepta ese evangelio, ¿sí? Y que Cristo me rescate de mi dolor, de mi angustia, del miedo, del temor, de los problemas, de todo. Y ni modo, pues, o sea, que Él sea mi salvador en todo sentido. Pero se dan cuenta que dentro del cristianismo empiezan a experimentar aflicción y problemas, ¿sí? Y sufrimiento y situaciones que solucionar y cosas que antes y después de Cristo como que pues se quedaron ahí, ¿verdad? O sea, no hubo como que tanto cambio y todas estas cosas. Entonces creo que el falso evangelio de la prosperidad es el que te promete que ya no va a haber problemas. Creo que no es así. Pero hablando del evangelio de la prosperidad, lo cierto es que el verdadero evangelio sí es un evangelio de la prosperidad. Yo nunca he visto a Dios empobrecer a alguien. La pobreza tiene más que ver con Satanás y con la maldición. Y la bendición y la abundancia tienen que ver con Dios y con la bendición, ¿sí? No hay otro evangelio, familia. No existe el evangelio de la pobreza, pues. Existe solamente y únicamente el evangelio de la prosperidad. Porque yo mismo he comprobado que Dios prospera. Yo mismo he comprobado que Dios cumple su palabra y que su sistema funciona y que Cristo funciona y que el evangelio funciona. Estaba platicando con un muchacho acá de la iglesia y estaba muy atacado él emocionalmente y me decía: pastor, es que estoy muy desanimado, estoy muy cansado, he intentado tantos negocios y he emprendido tantas cosas y saqué una carrera y he tenido hasta 2 o 3 trabajos e inicio algún producto para vender y me meto en un multinivel. Y le dije: ahí está el problema. No, empiezo a hacer este tipo de cosas y dice: lo he intentado todo. Y dice: y todo lo hago con pasión y con fe, me dice, y no me sale. No me sale, o sea, no salgo adelante, siento que no prospero, me dice. Y la primera pregunta que le hice: ¿cuántos años tienes, mijo? La primera pregunta, ¿verdad? Y ya me dijo: no, 26. Y yo: ay, cosito, ay, 26 años, ¿verdad? Y
en la plática, obviamente yo no le dije eso, ¿no? Pero dentro de mí yo estaba así que, ay, cosita. Lo que sí quise hacer es darle esperanza con mis palabras. Y le dije, mira, mijo, te voy a contar un poquito de mi experiencia y espero mi experiencia te sirva a ti, ¿ok? Desde no sé, adolescente, pues me gustaron las cosas buenas como a todos. Y me di cuenta que las cosas buenas, pues no son gratis, ¿ok? Y me di cuenta que uno tiene que trabajar para tener cosas buenas, así de simple. Y desde muy pequeño, 15, 16 años, tuve mi primer trabajo. Yo hacía el aseo, yo era el encargado de la intendencia en una iglesia, más o menos como esta, así. Y yo limpiaba y levantaba bancas y trapeaba y sacaba la basura y mataba pichones, porque comúnmente las iglesias clásicas que tienen muchos años en Hermosillo están llenas de pichones, no sé por qué. Bueno, de dulces palomas cagón. Digo, no, sí, de pichones. Y yo me acuerdo, hasta mataba pichones y de todo. Pero desde muy chico empecé a trabajar. Y más grande inicié varios negocios, tuve varios socios, daba clases de música, tenía un empleo formal y hacía cosas extras y trabajaba los fines de semana de mesero y de lavaplatos. Y te puedo contar muchas experiencias que tuve, malos negocios donde pides un préstamo para iniciar un negocio y te truena el negocio, pero te queda el préstamo encima. No sé si amén, ¿verdad? O si inicias un negocio con un socio y un día llegué a nuestro lugar de trabajo y no había nada de la infraestructura, de las cosas que usábamos para el negocio, y el socio se había llevado todas las cosas y obviamente pues su presencia también, ¿verdad? No lo volví a encontrar, etcétera. Y le empecé a decir, yo también hice malos negocios y perdí mucho dinero e intenté muchas cosas, le dije muchas cosas, pero siempre estuve seguro de que Dios me iba a prosperar, le dije. Porque yo no puedo creer en un Dios que dice que me ama y todavía ese Dios es rico. Deja tú, si te ama un pobretón, pues dices, bueno, su amor me es suficiente, ¿verdad? De amor no se come. Ahí los novios que no tienen nada que ofrecer, es que yo te amo, mi vida. No, de amor, ya pues. Sí, yo sé que Dios es riquísimo. Yo sé que Dios tiene mucho para dar y me ama incondicionalmente. Entonces sería una contradicción de términos que Él fuera rico, que Él me amara y que yo fuera pobre si soy su hijo. Es una contradicción de términos. O Él es un mal padre y egoísta, o tal vez a mí me está haciendo falta algo. Entonces, en esos años, yo sabía que en alguna de esas cosas Dios me iba a prosperar. Y llegó el punto en que le dije a mi amigo, le dije, y Dios empezó a prosperarme, le dije, hasta después de los 30 años. O sea, si saco cuentas, duré 15 años, como decimos, picando piedra, ¿sí? Perdiendo dinero, y te lo digo, endeudándome y cayendo no sé, en tristeza, porque de verdad perder un negocio y perder dinero y que algo te salga mal y emprender y que no salgan las cosas duele mucho, ¿ok? Duele mucho. Y terminar una carrera y no encontrar trabajo en esa carrera, y bueno, no hay mucho que explicar de eso, ¿verdad? Pero llegó el punto en que Dios lo hizo. Yo no fui próspero, familia, porque soy pastor, ¿sí? Creo y yo le adjudico la bendición y mi prosperidad solamente a Dios, porque me he esforzado. Siendo pastor me esfuerzo mucho, pero antes de serlo también me esforzaba, ¿sí? Y hacía las cosas con la misma pasión, sin dinero, pero con mucha pasión, ¿sí? En un carro bombo, cuando te hago carrilla de los carros bombos, es que yo también tuve muchos carros bombos, ¿sí? Que se ponchaban, cuando no les tronaba el radiador se desvielaban, y la cadena del tiempo, y todo les pasaba. El otro día estábamos acordándonos, Missy y yo, de todos los carros que tuvimos, y nos acordábamos que ni uno de los carros que tuvimos antes del que tenemos hoy tuvo aire acondicionado. Imagínate, o sea, en esta ciudad. Bueno, ya no voy a decir nada porque vamos a empezar acá con melodrama y no quiero eso.
A lo que voy, familia, es que Dios sí prospera. Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra, ¿sí? Dios lo hace bien. ¿Cuándo? Cuando estás listo para administrar lo que Él tiene para ti. Dios no me prosperó cuando era más joven, no porque Él no quisiera, sino porque yo no estaba listo para administrar lo que Él había preparado para mí. Porque Dios te da lo que tu carácter es capaz de administrar. O sea, tu economía no va a crecer hasta que tú crezcas. Aquí va algo importante. El dinero, hay gente que se adelanta en el proceso de tener más, ¿sí? Y se endeuda o gasta más de lo que tiene. Y te lo voy a explicar así. El dinero lo único que hace es potenciar lo que ya eres en tu interior. Si eres un drogadicto sin dinero, ¿sí? Cuando tengas dinero, ¿en qué te vas a convertir? Más drogadicto. Si eres un alcohólico, ¿sí? Que nomás espera el fin de mes o en la quincena para, ¿verdad? Si eres un alcohólico sin dinero, con poco dinero, ¿qué va a pasar cuando tengas más? Más alcohólico, ¿sí? Si malgastas el dinero ahorita con la porción pequeña que tienes, ¿qué va a ocurrir cuando tengas más? Un milagro económico no cambia el corazón y no cambia la mente. Y a veces es peor. Hay hombres, te lo voy a decir con cariño porque yo también soy hombre y yo también tengo esa lucha. Pero hay hombres que nomás les faltan 1,000 pesos más a la quincena para hacerle infiel a su esposa. Porque ahorita no te alcanza para la otra. La risa nerviosa, se dieron cuenta. Los que vinieron en pareja no se rieron así, se rieron para adentro. Hay hombres, acuérdate que el adulterio es que el cuerpo se fue a donde el corazón y la mente ya se habían ido, Y en ocasiones no llevas a cabo la infidelidad física porque no te alcanza. Pero si no eres fiel ahorita, ¿qué te va a hacer creer que el dinero te va a hacer fiel? Si no eres honesto ahorita, ¿qué te va a hacer creer que el dinero te va a hacer más honesto? No, el dinero potencializa o potencia quien ya eres. Por eso Dios en ocasiones no es que retenga nuestra bendición, sino que la detiene porque está esperando que entendamos que necesitamos crecer en carácter. Ahora, si no hay otro evangelio más que el evangelio de la prosperidad, ¿tú lo crees? Yo no predico para que tú seas pobre. Yo no predico para que a ti te vaya mal. Yo predico para que te vaya bien. Y yo predico para que seas prosperado. Ese es el evangelio que conozco, familia. Es el único evangelio que conozco. El evangelio de la prosperidad. Ahora, si el evangelio de la prosperidad tiene que ver con el crecimiento de quién eres para poder recibir lo que Dios ya tiene preparado para ti, ¿de qué se trata el evangelio entonces? El evangelio es un evangelio de renuncia y rendición, no de pobreza. Y esto es impresionante, porque no hay mejor forma de que crezcas en carácter si no es a través de la renuncia y la rendición. Así de simple. Mira, te voy a contar esta historia, que la conoces, pero te la voy a contar desde esta perspectiva. Satanás, el chanclas, ¿sí? El diablo, el enemigo, se aparece. Si lo mencionas 3 veces, no te creas, no te creas. El enemigo, junto con otros seres divinos que Dios creó, tienen libre albedrío como nosotros, ¿ok? La Biblia le llama a los hijos de Dios. ¿Cuál es la cualidad de los hijos de Dios? Tienen libre decisión, libre albedrío, ¿ok? Hay ángeles que no tienen libre decisión, que solo son servidores, ¿ok? Que solo sirven a los humanos, sirven a Dios y sirven a otros ángeles. Pero hay ciertos ángeles, ¿sí? De más alto rango, que ellos sí tienen voluntad propia, ¿ok? Que tienen libre decisión. ¿Por qué lo sé? Porque Satanás cayó de la voluntad de Dios. Y eso no fue algo que Dios decidió, fue algo que Satanás decidió. ¿Cómo Satanás cayó de la voluntad de Dios?
porque no eligió la renuncia y la rendición. Satanás se eligió a sí mismo. Y de esa elección egoísta de elegir sus propios intereses, su propio placer, sus propios logros, sus propios méritos, eso hizo que todo lo demás se desencadenara y el vato cayera de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la oferta que Satanás le hace a Adán y a Eva en el jardín del Edén? ¿Recuerdas? Va con Eva y le dice: oye, ¿no quieres ser tu propio Dios? ¿Te das cuenta? Había sido su propia elección en un inicio. ¿Sí? Dios, no elijo tu voluntad. Satanás, elijo la mía, elijo mi voluntad, me elijo a mí. Y esa elección lo llevó a la ruina. Y cuando Adán y Eva estuvieron ahora en autoridad, la oferta que el enemigo les dio es esa misma. No necesitas a Dios, sé tu propio Dios. ¿Sí? Tú dicta tu vida, tú dicta tu futuro, tú dicta las cosas, tú vive como tú quieras, ¿sí? Serás tu propio Dios. Y a Eva le pareció pues una buena oferta, ¿no? Y le dijo: mira, don Sata, si hubiera sido un neni, Eva, le hubiera dicho el Sati. ¿Ah? Se quieren reír ahora. Le dice: ¿sabes qué? Voy a aceptar la oferta. Y Eva acepta la oferta y luego va y se la da a Adán. Y Adán también acepta la oferta de elegirse a ellos mismos. Y ahora tú puedes decir: pues qué egocéntrico Dios entonces. Qué egocéntrico Dios que quiere que nos rindamos a su voluntad, ¿no? No, Satanás debía haberse rendido a Dios, y Eva también, y Adán también, y todos los siervos de Dios deben rendirse delante de Dios. No son así las cosas. Porque esto es maravilloso, familia. Ni siquiera Dios se eligió a sí mismo. Ni siquiera Dios dijo: me elijo a mí. ¿Sabes qué eligió Dios? La rendición y la renuncia. Él eligió la cruz. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo de su trono, de su riqueza, de su comodidad, y que en su pobreza tú y yo podíamos ser enriquecidos, pero a él nadie lo despojó. A él nadie vino a decirle: hey, Dios, tienes que renunciar a tu posición, a tu riqueza, a todo lo que tienes. No, dice que él se despojó a sí mismo. ¿Sabes por qué la cruz es valiosa? ¿Sabes por qué la cruz fue el sacrificio perfecto? ¿Sabes por qué la cruz nos da salvación a todos los seres humanos que creemos en Cristo? Porque la cruz fue una elección de Cristo. Cristo la eligió, a él no se la impusieron. Poncio Pilato, pues ni modo, romano al fin, ¿verdad? Alzado, inflado, con la cabeza llena de aire, Poncio Pilato le dice a Jesús le dice: yo puedo librarte del castigo. Y yo me imagino que Jesús, así ensangrentado como estaba, levanta los ojos y le dice: ay, papá. Bueno, no sé si le dijo así, ¿verdad? Pero me gusta pensar que le dijo algo así. Le dice: mira, Poncio, ¿sí? ¿Sí? No sé cómo, no sé, un seudónimo para Poncio Pilato, no sé, ¿no? Está muy raro el nombre, ¿no? Poncito, no sé. Jesús le dijo a Poncio Pilato: a mí nadie me quita la vida, le dijo. Yo la estoy entregando. Y si alguien tiene autoridad para librarme de la cruz, no eres tú, soy yo mismo. Yo elijo morir en la cruz. O sea, Cristo estaba diciendo: yo elijo la rendición y la renuncia, porque es el único camino. Y después leemos que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y tú y yo anhelamos esa prosperidad, pero esa prosperidad no llega sin renuncia y sin rendición. No hay otro camino. Satanás se eligió a sí mismo, Adán y Eva se eligieron a sí mismo, y muchos seres humanos y muchos cristianos se eligen
a sí mismos en lugar de elegir la rendición y la renuncia. Y es ahí, una vez más, donde encontramos nuestra verdadera decisión. Porque la salvación, familia, déjame decirte algo. Si tú te sientes orgulloso de la salvación, pues te quiero tumbar ese ídolo. Porque ni siquiera la salvación fue tu elección. Dice la Biblia que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, antes de que nacieras, antes de esa noche de avivamiento de tus viejos. No te lo imagines, nada, hasta ahí. Antes de eso, Dios dijo: Él va a ser mío, ella va a ser mía. ¿Sabes por qué llegaste al conocimiento de la verdad? ¿Y sabes por qué conoces a Cristo Jesús? Porque Él quiso, porque Él te eligió. Fuiste atraído con cuerdas de amor. Dice la Biblia que por la bondad de Dios somos guiados al arrepentimiento. ¿Por qué estás acá? Porque Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él. De hecho, la Biblia es clara con esto. Dice que todos nos desviamos, todos tomamos nuestros propios caminos. Y dice: no hay justo ni aun uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que escuche, no hay nadie que busque a Dios. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Él nos eligió. Éramos la oveja perdida y fue por nosotros. La salvación no la elegiste tú. Él te eligió primero. Ahora, entonces, ¿para qué se me dio libre albedrío? Porque dentro de la salvación sí tienes algo que decidir tú. Dentro de la elección que Cristo ya hizo, hay una elección que esa sí te toca a ti. Y espero no estés atorado ahí, porque ahí está el meollo. Ya te salvó, ya te perdonó, ya te dio vida eterna, ya te dio su espíritu. Y ahora, pastor, una decisión: ¿vas a vivir por ti o vas a vivir por Él? ¿Vas a elegir el egoísmo o vas a elegir el amor? ¿Vas a elegir por tus propios intereses o la rendición y la renuncia? Dos caminos hay en la vida: uno ancho y uno angosto. Uno con la puerta ancha y otro con la puerta angosta. Dos caminos nada más. Esto no hay más opciones. Te eliges a ti, eliges el egoísmo y al mismo tiempo el materialismo y el orgullo y todos los tipos de pensamiento que conducen a una vida en pecado. Ahora, se elige la rendición y la renuncia. Adivina qué estás eligiendo: el amor. Porque ¿qué es lo que Dios elige? Porque el texto no lo sabemos. Yo te lo decía el domingo pasado. Hay una verdad absoluta. ¿Cuál es? Dios es amor y yo soy a quien Dios ama. Pero ¿por qué dice Dios es amor? Porque Dios eligió ser amor. Wow. Dios eligió darse y servir. Eso se elige. Eso no viene de paquete. No vas a levantarte una mañana y decir: yo renuncio a todo, aleluya, voy a dar y se... No. Eso se elige. Se elige. Pero qué hermoso que Dios hizo su parte. Él nos eligió. Y aquí estamos por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué te toca a ti? Elegir el evangelio, un evangelio de renuncia y rendición. Y es ahí, familia, donde la bendición de Dios se desata sobre tu vida. Y te leo la frase, dice: cuando dejas de necesitar más, Dios se encarga de darte más de lo que necesitas. Yo te he explicado que la oración del Padre Nuestro, nosotros la conocemos del Padre Nuestro al líbranos del mal, ¿verdad? Pero realmente es un mapa o un código que nos lleva desde el miedo hasta el amor perfecto, que es el amor de Dios, el amor de nuestro Padre. ¿Sabes qué descubrí esta semana? Que los 10 mandamientos tienen la misma virtud que el Padre Nuestro. No los deberíamos de ver desde el mandamiento 1 hasta el mandamiento 10. Deberíamos de verlo desde el mandamiento 10 hasta el mandamiento 1, porque solamente cuando desbloqueas los niveles del mandamiento 10 en adelante, puedes llegar al mandamiento 1, que es: ama a Dios con todo tu corazón. Pero ¿cuál es el 10º mandamiento? ¿Cuál es la etapa más oscura del alma? No codiciarás. No codicies la mujer de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies el el carro de tu prójimo. No codicies nada de tu prójimo, ni sus siervos, ni sus siervas, ni sus hijos, nada. No codicies.
Porque cuando una persona codicia, el siguiente mandamiento que incumple es: no robarás. Y lo que hace por codiciar es empezar a robar. Y no me refiero a que vayas y le quites a alguien lo que tiene o lo que le pertenece. Robar también, familia, es quedarte con una porción que no es tuya. Quedarte con la porción que es de Dios. Quedarte con la porción de la honra a tus padres. Quedarte con la porción de alguien más necesitado que tú. O tener más de lo que necesitas para vivir y que la avaricia te lleve a acumular. Eso también es robar. Y luego, como codicias las cosas, robas. Como codicias la mujer de tu prójimo, ¿qué dice? No adulterarás. Y luego todavía dice: no matarás. Esta parte de los 10 mandamientos solamente hablan de una persona que se eligió a sí misma. Y aunque no andamos matando con armas, dice la Biblia que el que rechaza a su hermano es un asesino. ¿Y por qué rechazamos a otros? Porque no elegimos el amor, elegimos el egoísmo y nos elegimos a nosotros mismos. Y me fascina cómo los 10 mandamientos también pareciera que tienen un velo. Porque en el no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, todo esto, de repente el mandamiento cambia y dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Te fijas? También hay un velo que separa el sistema tenebroso de seguridad de la presencia de Dios. ¿Y cómo cambia el sistema? Cuando empiezas a ser generoso y a hacerle bien a tus padres. Si te fijas, ni siquiera el mandamiento dice: ama a tus enemigos, dale al necesitado. Nada, nomás te dijo: honra a tus padres, hazle el bien a tus padres. Y te conviertes de demandante a ofertante. Ahora, ¿por qué cuando dejas de necesitar más, Dios se encarga de darte más de lo que necesitas? Porque, escucha esto, cuando tú dejas de desear tantas cosas, lo primero que ocurre en tu corazón es que te conviertes en una persona feliz o más feliz. ¿Sabías que esta parte de codiciar lo que otro tiene nos ha generado demasiada infelicidad? Y te lo decía al principio, no generas lo que trabajas o te esfuerzas, generas lo que eres. Así de simple, ¿sí? Tú produces lo que eres. Por eso el carácter debe crecer a la par de nuestra economía. Por eso lo reitero, la avaricia, el egoísmo, acumular y todo eso no es de Dios. La ley divina más importante del Padre Nuestro, ¿cuál es? Busca el reino, ¿sí? Busca el reino, busca el reino. Y entonces, ¿qué es la frase que está en pantalla? Dios te va a añadir todo lo que necesitas. Mira, creo que el caso de Zaqueo, que Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. Vamos a ir a un mezquite, pues, para que lo entendamos. El Salvador lo vio ahí y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy ahí. Ya, se acaba, ya. Zaqueo era un recaudador de impuestos que tenía todo lo materialmente posible, pero vivía vacío en su alma, al grado que no le importó perder su posición por encontrarse con el Salvador. Y se sube a un árbol para que Jesús lo pudiera ver, y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, voy a ir a comer a tu casa. Y Zaqueo se alegra tanto que le abre las puertas a Jesús, a sus discípulos. Y cuando están comiendo, Zaqueo no recibe la instrucción de: lo primero y lo mejor es para Dios, aleluya. ¿Sí? Zaqueo no recibe la instrucción como el joven rico, ¿no? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, Zaqueo no recibe ninguna instrucción. Y de repente el chaparrito aquel, que yo no conozco ningún chaparrito que sea tierno, todos los chaparritos son picudos, no sé por qué. Todos los chaparritos son picudos. Pues este no era la excepción, era chaparrito picudo. Se levanta de la mesa, y parecía que se había levantado de la mesa. Ya, pues, ya, muy chacarrillo, ¿verdad? Pobre Zaqueo. Se levanta de la mesa Zaqueo y dice estas palabras: a partir de hoy, la mitad de todos mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, o sea, se dio cuenta que había defraudado a mucha gente.
Y dijo, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces. Y cuando Zaqueo dice estas palabras, Jesús dice otras que deben retumbar en tu corazón. Y Jesús dice, en verdad la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué Jesús tuvo que decir en verdad la salvación ha llegado? Porque la salvación, la verdadera salvación y el verdadero evangelio siempre te va a llevar a la renuncia y a la rendición. Siempre. Zaqueo no necesitó que le pidieran nada. Zaqueo no necesitó que lo vigilaran. Zaqueo no necesitó nada de eso. Empezó a pagarle a los que les había defraudado. Empezó a suplir las necesidades de otros. Empezó a honrar a Dios. Fue algo impresionante. Y es ahí donde yo me doy cuenta de algo. Zaqueo es el verdadero ejemplo de alguien que verdaderamente se arrepintió. Porque la primera relación que cambia cuando nos arrepentimos es la relación con lo material, con el dinero, con las cosas, en donde ponemos nuestro valor y nuestro corazón. Y te quiero leer un verso, Proverbios 11:24, dice así. ¿Estás listo? Ya estoy concluyendo, Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Si te estás preguntando, pastor, ¿cómo renunciar? O cómo tener un alma generosa, porque eso a mí me impresiona. No dice el generoso prosperará, no, dice el alma generosa. ¿Qué diferencia hay? Cualquiera puede tener actos de generosidad, pero no cualquiera es generoso. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cualquiera puede tener un acto de generosidad, pero eso no lo hace generoso. Por eso dice el alma generosa, porque la generosidad, familia, es la actitud detrás de la acción. Te voy a desarrollar ese verso en 3 puntos que van a ser la conclusión del día de hoy. El piano puede pasar. Tenemos nuevo pianista, Octavio, se los presento. Un aplauso para Octavio. Yeah. ¿Cómo renunciar o cómo tener un alma generosa? Primero, necesitamos aprender a retener en justicia. ¿Ok? Es el primer punto. Aprender a retener en justicia. ¿Esto qué significa? Que hay una porción que Dios te dio hoy acorde a tu carácter y está siendo probado a través de esa porción para que tú crezcas en carácter y así Dios pueda darte más. ¿Cuál es el problema en retener en justicia? Retener más allá de la justicia, que es lo que leíamos ahorita. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Y hay 2 formas de retener fuera de la justicia. Primero es cuando tienes más de lo que necesitas para vivir y aún así acumulas para ti. ¿Sí? Porque, familia, cuando entendamos que la bendición que tú estás esperando está en función de que tú bendigas a otro, vas a empezar a abrir tus manos. Y puse este ejemplo en la reunión pasada, pero te lo voy a poner porque me ayuda a entenderlo, ¿sí? Tal vez tú necesitas el iPhone 15 o no lo necesitas, pues nadie lo necesita, pero lo quieres, ¿sale? Tú quieres el iPhone 15 y el iPhone 15 alguien lo tiene, Telcel, quien sea, no es cierto. Alguien lo tiene, ¿sí? Pero esa bendición no llega hasta que tú sueltas el iPhone 11 que tienes. ¿Sí me explico? La Biblia habla acerca de los estanques de bendición. Y tal vez ahorita tu estanque es un estanque de clase media, vamos a decirlo así, ¿ok? Y en el principio de la bendición siempre hay alguien que tiene más que tú, pero también siempre hay alguien que va a tener menos que tú. ¿Cómo funcionan los estanques de bendición? Cuando tú eres capaz de ver la necesidad de otro y suplirla, alguien que tiene más que tú viene y suple tu propia necesidad. Porque yo te lo decía, si tú tienes más de lo que necesitas para vivir, tal vez tienes lo de alguien más.
Pero te tengo una noticia: alguien que tiene más que tú, tiene lo que tú necesitas. Porque este es un principio para todos, familia. Hay más que suficiente para todos, y eso te incluye a ti. Pero ¿cómo desatamos la bendición? Simple y sencillamente, retén en justicia. ¿Qué significa esto? Primero, sé generoso. Y segundo, no gastes más de lo que Dios te ha dado. Porque todos los consejos de finanzas nos dan este principio: vive con menos de lo que ganas. Y muchos libros de finanzas personales te dicen: vive con el 70% de tus ingresos. El primer 10, dónalo, que en el cristianismo sería para Dios, ¿sí? El segundo 10 dice: inviértelo. Y el tercer 10, ahórralo. Y vive con el otro 70% de tu dinero. Pero ¿qué hacemos? No solo nos gastamos el 100%, sino somos tan irresponsables a veces que gastamos más del 100% y nos endeudamos. Y en lugar de gastar los 10,000 pesos que Dios te está concediendo al mes o a la quincena, no sé cuánto ganes, estamos gastando más de lo que ganamos, saliéndonos de la justicia. Y te lo decía ahorita, el dinero lo que va a hacer es potenciar lo que ya eres. Y entre más deuda, ¿sabes qué se potencializa en nuestro corazón? Comúnmente es lo malo. Porque la deuda no trae nada bueno, familia. Imagínate que Dios viniera, porque nos va a pedir cuentas por nuestras finanzas, y en lugar de decirle: Dios, me diste esta porción mensual, pero ahorré toda mi vida y mira lo que tengo para entregarte. Y en lugar de eso digamos: Dios, me diste esta porción para administrar, pero ahora que vienes a pedirme cuentas, tengo todas estas deudas que no he pagado. Debo la tarjeta, debo en estas tiendas departamentales, debo esto, y en lugar de entregarte de más, hoy vengo a entregarte de menos. Eso es retener fuera de la justicia, familia. Gastarte el 100% es irresponsable, pero gastar más del 100% es maldición. Es maldición. Reduce tus gastos a lo que Dios te permite administrar hoy. ¿Sabes cómo se logra hacer eso y ser feliz? Cuando renuncias. Es que no necesitas tanto para ser feliz. Es que no necesitas las marcas para ser feliz. Es que no necesitas eso. Pero qué curioso es que cuando una persona renuncia, Dios lo viste mejor que Salomón. Porque esa es la promesa: ustedes van a poder vestirse mejor que Salomón si buscan el reino primero. Si mi Padre los viste, yo quiero que Él me vista. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, dentro de este principio, yo te voy a invitar a hacer una oración. Va a estar en pantalla la frase, y es la siguiente: es: Dios, prospérame sin causar inconvenientes a mi prójimo. Esta me encanta, porque en el sistema capitalista la pérdida de uno es la ganancia del otro. Pero en el sistema del reino hay más que suficiente para todos. Y el reino empieza a funcionar cuando somos sensibles a la necesidad de otro. Porque hay gente que está orando por la comida que a ti te sobra en tu alacena. Hay gente que está orando por la ropa que tú ni te pones. Hay gente que está orando por la bendición que a ti te sobra. Y yo sé que tú también estás orando. Mira, hay alguien que tiene la casa que necesitas y le sobra, deja tú, le sobra. Pero la bendición ocurre cuando tú te vacías de ti. Así funcionan los estanques. El segundo punto dice: repartir con sabiduría. Me encanta eso. Porque la salud de las finanzas, te lo decía, es aprender a gastar menos para tener algo que repartir. ¿Ok? Repartir con sabiduría es saber en qué vas a gastar tu dinero. Y te voy a hacer una propuesta aquí: haz un presupuesto con tu dinero. Porque un dinero no presupuestado va a ser un dinero mal gastado. Como tu día, si no lo programas, si no dices: de esta hora a esta hora voy a hacer esto, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, el día lo malgastas, se te va. Y es igual el dinero. Si no tienes destinado una porción para cada cosa de tu vida, se va a malgastar el dinero.
Repartir con sabiduría, familia, es tener una mejor relación con el dinero. Porque el dinero como señor es un pésimo señor, pero como siervo es un excelente siervo. Y tú decides qué tipo de relación tienes con el dinero. Te pongo el ejemplo. Cuando gastas, ¿qué sientes? ¿Dolor o gratitud? Porque eso es lo que manifiesta qué relación tenemos con el dinero. Ya sé que todo está caro, pero cuando gastes, gasta en gratitud. Hay gente que sale de vacaciones y no ha llegado ni a la caseta y ya va amargado. No, el desgaste de las llantas y la gasolina está bien cara y otra vez la caseta subió hasta 100 pesos y luego no sé qué, y los chamacos quieren llegar al Oxxo y el Oxxo de la caseta es el más caro de Hermosillo. Te hago una propuesta: no salgas mejor, no salgas de vacaciones, porque esa actitud te va a empobrecer. ¿Cómo necesitamos gastar nosotros? En alegría, que es el punto 3. Es dar con alegría, es tener una relación sabia con el dinero. Gastar con alegría. Si vas a salir de vacaciones, no te lamentes por nada. Dile: Dios, gracias porque tengo carro, porque puedo salir. Hay gente que va a los restaurantes y dicen: ¿cómo? 200 pesos una pizza, si es solo harina y agua. Pues hazla tú, a ver. Si vas a salir, es a gastar. ¿Qué se hace cuando se gasta? Se agradece. Cuando te llega el recibo de la luz, aleluya, ahí no solo se agradece, ahí se toma la cena del Señor completa. Cuando te llega el recibo de la luz, un hijo de Dios no se lamenta. Un hijo de Dios dice: gracias, papá, porque si me llegó un recibo de la luz, quiere decir que tengo una casa donde vivir, un aire acondicionado aunque sea, un refrigerador, una lavadora, y mi familia puede estar bien y tengo para pagar este recibo. Dios, gracias. Y en cada situación de tu vida, yo antes salía del súper y lo primero que hacía era agarrar el ticket y revisar todo. Si me habían cobrado bien, ¿sí? Si todo costaba lo que decía dentro de la etiqueta. Y tenemos años que yo le dije a mi esposa, le digo: en cuanto salgamos del súper, tiras el ticket, le dije. Si Walmart nos cobró de más, ahí se la echa con Dios, ¿sí? Pero yo voy a salir agradecido cada vez que pueda hacer súper. No te quejes de que el aguacate esté en 80. Mejor agradece que puedes comprarte un aguacate o 2 o 3 o los que te guste. Eso es dar con alegría. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sabes qué significa Dios ama? Es dar y servir. O sea, Dios enriquece y Dios favorece al que da con alegría. Hay una parte de la Biblia que dice que el lenguaje de Dios es el sí y el amén. ¿Lo has leído alguna vez? ¿Sí has leído ese, que el lenguaje de Dios es el sí y el amén? Cuando tú vas y oras, Dios siempre responde sí. Si tú vas y dices: Dios, qué triste estoy, y Dios dice: sí, multiplicado, aleluya. Si tú vas a la presencia de Dios y dices: Dios, cómo me cae de gorda aquella persona, no lo puedo perdonar, lo odio, y Dios dice: sí, multiplicado, aleluya. Pero si tú vas a la presencia de Dios y le dices: Dios, gracias por todo lo que tengo hoy, Dios dice: sí, multiplicado, amén. La banda puede pasar, por favor. Leemos juntos el último verso, ¿qué te parece? Porque esa es la palabra para ti. Y quiero que confíes en eso. Hoy no estamos pidiendo por milagros económicos, hoy estamos pidiendo por un milagro en el interior. Porque si hay un milagro en tu interior, el milagro económico ya está listo. Lo lees conmigo fuerte, fuerte, todos juntos. Dice: mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero que lo leas otra vez, pero en primera persona. Vamos, fuerte, dilo: mi Dios pues suplirá toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya está hecho, familia. Toda necesidad ha sido provista para ti. Toda necesidad,
toda necesidad, toda necesidad, toda necesidad. ¿Qué necesitamos clamar hoy? Dios, dame un nuevo corazón y una nueva mente. Ponte de pie, cantamos juntos.